Les presento a Lucky. Parece una persona normal, pero ¿lo es realmente? Después de todo, es quien protagoniza esta historia. Así que vamos a averiguarlo. Lucky se llama así en honor a su difunto abuelo, que murió después que su hija le hiciera una promesa. I promise that my son will wear your name. Lo que ella no sabía era que 4 años más tarde, luego que su método anticonceptivo fallara, quedaría embarazada de Santiago Cayupán. Te dije que lo echaras afuera. Santiago Cayupán era un hombre de descendencia indígena, que a su vez decidió que su hijo llevaría el nombre de su tío Juan al verlo como una figura paterna luego que su padre lo abandonara. Es tu turno, pero recuerda, hay 2 cosas que no pueden volver: la palabra dicha y la flecha lanzada. Además que su tío Juan le tenía mucha paciencia. Así que esta serie de hechos determinó el nombre que llevaría Lucky antes que naciera. ¿Lucky Juan Cayupán Douglas? Dentro de los recuerdos que tiene Lucky de su padre están la barba áspera que rozaba su cara cuando le besaba, o la sensación de vértigo cuando lo subía a sus hombros. Pero el recuerdo que más le marcó fue el verlo por última vez al ir a buscar sus cosas mientras le abandonaba a él y a su madre por una mujer más joven. Con 8 años, Lucky ya era un niño tímido e introvertido, pero este hecho lo hizo empeorar. Su madre desarrolló un miedo al abandono que manifestó con Lucky, volviéndose controladora y manipuladora. ¿Quieres andar saliendo de un lado para otro? ¿Para qué? ¿Para que te ofrezcan droga? ¿Y luego te vuelvas un adicto? ¿Y termines en una zanja muerto? ¿Y yo sentir la culpa de no haberte dado un mejor lugar para vivir? Eso es lo que saca a uno con andar teniendo hijos. Que te abandonen. Y luego te dejan sola. Me está dando una depresión. Esto hizo que Lucky pasara encerrado en su casa sin tener amigos. Lo que daba mucho tiempo para pensar y preguntarse cosas como si existía alguien que pudiera bajar el dedo meñique sin que se le moviera el dedo anular, por qué el fuego no tiene sombra, o por qué su dedo índice calzaba perfectamente en su fosa nasal. En sus primeros 3 años de escuela estuvo en el curso E, puesto que fue inscrito de los últimos alumnos. El director empezó a observar a Lucky y notó cómo se sentía profundamente desanimado en clases de matemáticas, pero motivado en clases de lenguaje. Esto era porque Lucky encontraba las matemáticas frías, monótonas, exactas, con una sola respuesta. Mientras que el lenguaje se podía responder la misma pregunta de muchas maneras. Lucky pasaba los recreos solo, sentado en su asiento, siempre pensativo, mientras los demás niños jugaban entre ellos. Esto llevó al director a preocuparse y a hacerlo acudir al mejor psicólogo que la escuela municipal pudo pagar. Cocodrilo flotando O con mejor alas dicho, sobre un ex autocuero. psicólogo, ya que años más tarde le quitarían la licencia por ser condenado por el delito de violación infantil. Con 20 años y todavía cursando la enseñanza media, su único propósito era ir de su casa al paradero, tomar la micro, bajarse, ir al colegio, tomar la micro de vuelta, volver a bajarse, salir de clase y llegar a su casa, lo que resultaba en una inevitable y aburrida rutina día tras día. Como Lucky no tenía nada más que hacer, solía llegar antes a clases para evitar tener que saludar a sus compañeros.
Hasta que un día, la pila de su despertador se agotó, haciendo que no sonara y que Lucky despertara media hora tarde. Esto le molestó, pero mientras esperaba el autobús, pasó algo que cambiaría su mundo para siempre. ¡Lucy! ¡Amiga! ¡No! ¡Dame tiempo! Lucky no dejó de pensar en esa chica, más que nada porque su nombre era muy parecido al suyo. Los días siguientes, siguió llegando al paradero media hora después, solo para verla 5 minutos. Of me when you are all alone. Maybe the one who is waiting for you will prove untrue. Then what will you and sigh, wishing that I were near? Then maybe you'll ask me to come back again, and maybe I'll say maybe. Desde que Lucky vio a Lucy, supo que tenía que hablarle. Pero no lo hizo. Tras la muerte de su madre, Lucky nunca había estado tan solo en su vida. Desde ese día, pensó que debía hacer algo para contrarrestar ese sentimiento. El sentido de vacío en Lucky lo llevó a vender todo lo que tenía en su hogar para poder ayudar a vagabundos y trabajar cuidando a ancianos. Pero Lucky no dejaba de pensar en su madre y cómo terminó su vida. No se sentía realmente bien con lo que hacía. El señor que cuidaba sabía que no lo lograría. Sin haber tomado una sola pastilla, se alejaba cada vez más del hogar de ancianos. Y cada vez le costaba más respirar, pero no dijo nada. Quería que pasara. Ya, yo vengo a llevar a don Pedro para que hagan su examen semanal. Tranquilo, don Pedro, está todo bien. Y él es un viejito súper sano y a mí me gusta estar con él porque lo estoy cuidando. Y es lo más bonito que me ha ocurrido. ¡Don Pedro! ¡Don Pedro! ¡Don Pedro! La muerte de don Pedro devastó completamente a Lucky. ¿Cómo puede haber alguien tan egoísta?, pensó Lucky, después de enterarse. Mientras él se esforzaba por mantenerlo vivo, él solo quería que su vida terminara en una vez. Quizás Lucky sentía lo mismo que él, pero no puede expresarlo, porque lo cierto es que Lucky ya no puede elegir por sí mismo. Quizás pensó aceptar que las cosas que hacemos no tienen ningún valor por sí mismas, y solo se trata del valor que le damos y cuán importantes son para nosotros. O pensó que la vida carece de sentido y que no tiene ningún propósito, por lo que continuar con la tortura de no enfrentarse a la sociedad le pareció un destino injusto.